obispo de la diócesis de Canarias, que va a departir durante un rato con Monseñor Mazuelo, además de obispo, es licenciado en medicina, es médico y ha ejercido la medicina. También es máster de bioética, ha sido profesor de bioética en la Universidad de Canarias. Creo que tiene una amplia experiencia, tanto en la pastoral como en tratar con sanitarios, y espero que el encuentro de hoy sea tremendamente agradable. Además, sabemos que hoy es el cumpleaños de Monseñor Mazuelo y por tanto, aunque queríamos hacerlo al final del acto, esta dirección gerente no podrá estar todo el tiempo, pues tienen un pequeño regalo. Bueno, para el cumpleaños, ¿no? Muchas felicidades. Gracias. Felicidades. Bueno, ¿esto qué es? Esto es Un despliegue. Aparte de sus fans, como han visto, pues el complejo hospitalario quiere hacerle entregado un libro, que es El conflicto entre la religión y la ciencia, de Juan Guillermo Draper, de 1876. Monseñor. Pues, gracias por venir. Yo en principio les doy la palabra y espero disculparme porque tendré que salir. Espero que sea una charla muy agradable y un trato entrañable, profesional y el obispo de la diócesis de Canarias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí en el Insular compartiendo con vosotros esta conferencia, por decirlo de una forma. Yo voy a dar un brochazo, no voy a hacer ningún cuadro ni nada de eso, sino voy a dar unos brochazos sobre lo que supone la transformación de la medicina y al mismo tiempo la necesidad de la ética, de reflexionar. Estamos metidos tantas veces en una vorágine, tantas veces muchos personal sanitario muy quemados. Bueno, pues vamos viendo qué es lo que nos está pasando, qué pasa o qué peculiaridad tiene la medicina. Indiscutiblemente que toda la biotecnología ha establecido un desarrollo y ha abierto unas posibilidades grandísimas para la persona humana. Somos conscientes hoy de esa biotecnología, de los beneficios que ha traído para la persona, para el bienestar de todos. Y nosotros estamos, por decirlo de una forma, en esa primera línea de la biotecnología en el campo biomédico. Al mismo tiempo, para la Iglesia, lógicamente, toda esa biotecnología y todos estos avances médicos son unas cosas maravillosas, estupendas. La tecnología en sí no es ni buena ni mala. La cuestión está cómo aplicamos esa biotecnología, cómo aplicamos la tecnología, la técnica. Entonces, dependiendo de cómo la apliquemos, eso va a dar la bondad o la maldad de las técnicas que estemos aplicando. Pero lo importante, sí trato de decir, porque muchas veces que la gente piensa, la Iglesia está en contra de la biotecnología. No, la Iglesia está en contra de la biotecnología. La Iglesia está a favor de la biotecnología. La Iglesia dice que una biotecnología al servicio de todos y una tecnología que provoque y produzca el bienestar de todos los ciudadanos metidos en la igualdad. El problema, como veremos, que hoy se plantea si esa biotecnología está al servicio de todos o esa biotecnología está al servicio del poder económico. Esa es la cuestión. Y cuando está al servicio del poder económico, entonces vienen los problemas, porque está claro que siempre los débiles son los que padecen toda esta mentalidad. ¿En qué sentido? Yo cuando dice la Iglesia, por ejemplo, si vemos con las células madre, la Iglesia está a favor de las células madre, la investigación de células madre, no está en contra. La Iglesia está a favor de todos los trasplantes. La Iglesia está a favor de los xenotrasplantes. Lo que sí pide la Iglesia siempre es, oye, un momento, tranquilidad. Hemos visto los xenotrasplantes que será
estupendo tener granjas de cerdos con riñones para todo el mundo. Tendríamos un problema solucionado. El problema está que, bueno, que después nos salen los priones y estas cosas, y entonces habrá que ver si esto es un bien o es un mal. Y siempre el respeto de toda persona humana y de toda vida humana. Eso es lo que siempre va a pedir. Por eso las células madre, adelante, células madre adultos, adelante. Pero ya sabéis, por ejemplo, que hoy podemos investigar y podemos obtener células madre de adultos, reprogramarlas con las investigaciones que hicieron los japoneses, donde ya no se necesitan células madres embrionarias. Y entonces decimos, bueno, ¿y por qué no se fomenta esta biotecnología de las células madre de adultos sin tener que coger las células madre embrionarias? ¿Por qué? Y entonces nos encontramos que, bueno, que el por qué está, porque con las células madre de embriones podemos patentar y hay un futuro negocio maravilloso, y las células madre de adultos solamente valen para aquellos adultos a los cuales se les han quitado las células madre. No hay mucho negocio. Con los otros sí hay negocio. Entonces hay que escorar esa investigación de los japoneses de la reprogramación de las células madre de adultos, porque no nos interesa, porque nos interesa más las células madre embrionarias. Y si hay que hacer, hace mucho tiempo, ya en Andalucía con el Centro Biomédico, y si hay que pedir donaciones y pagar 3.000 euros por donaciones de óvulos para obtener embriones, pues se hace y no pasa nada. Y ahí entran estudiantes y ahí no se mete en el campo feminista. Digo, estoy haciendo estas pinceladas para hacer ver que, bueno, que la ética tendría que estar detrás un poquito. Si todo lo técnicamente posible se debe hacer o no se debe hacer. Pero lo que sí está claro es que la medicina tiene una peculiaridad, que es lo que nos estamos encontrando. ¿Es peculiar la medicina? Pues sí, es peculiar la medicina. Es frecuente hoy día definir la medicina como ciencia y al médico como un científico. Pero esto no resulta correcto, ya que no caracteriza el conjunto entero de la medicina. En principio, el médico no es primariamente un científico, hablo de médico, hablo de persona sanitaria, sino un profesional. Su actividad se ajusta a un rol sociológico que puede denominarse como sacerdotal, que es fruto de la posibilidad que tiene de poder disponer sobre la muerte y la vida de las personas. Es decir, comparada con otras profesiones, el trabajo médico aparece con rasgos bastante característicos. Y entonces, algunos rasgos que podemos señalar desde la medicina. Primero, no solo interrogantes empíricos. No vale una ciencia con interrogantes empíricos, cojo la enfermedad, tratamiento B, esto es lo que hay. Y todos los que trabajáis en el campo sanitario sabéis que 2 más 2 no son 4. Todos sabemos que según los libros hay personas que tienen que estar muertas y están vivitas y coleando, y según los libros, personas que tienen que estar vivas y están criando mal. Entonces, aquí pasa algo. No solamente es algo empírico, pero rápidamente se nos quiere meter en eso algo empírico. Y esto nos ha ido llevando también a tener que hacer una medicina defensiva. Porque, claro, hay muchos factores que tendríamos que analizar. También hay una unión peculiar entre ciencia y clínica. El investigador considera al ser humano como un objeto de conocimiento, mientras el clínico lo considera como un sujeto que vive una crisis. La medicina se relaciona pues con el ser humano como sujeto y objeto a la vez. Considerar al ser humano como objeto es considerarlo en el cuerpo que tiene. Esto es lo que constituye la gran dificultad del arte médico. Es el arte de cuidar los cuerpos que somos, con base en conocimientos que versan sobre el cuerpo que tenemos. La medicina es el arte de adecuar la ciencia y las técnicas biomédicas al servicio de la salud de una persona en singular y no del hombre en abstracto. Tantas veces hemos empezado con la medicina como si fuera un hombre abstracto y nos hemos dado cuenta que al final fracasamos, porque cada persona es un mundo. Y eso tenemos que tenerlo también como una peculiaridad de la medicina. También peculiaridad
en la aplicación del método científico. El método científico lanza una hipótesis, lo pone en práctica y después ve resultados, si es bueno o malo. Pero claro, cuando nosotros hacemos el método científico, lo ponemos en práctica, nos podemos cargar a una persona. Entonces hay que ir despacito. En investigaciones científicas tenemos que ir más despacio, ¿no? No podemos aplicarlo a la medicina como se aplica en otras ciencias. Después, una necesidad epistemológica. La epistemología nos habla sobre el conocimiento. La primera cosa que tenemos que tener claro también qué tipo de saber es la medicina. Si esta ciencia, si es una ciencia o rama de la tecnología. Ante esto descubrimos que la medicina no es el arte de luchar a toda costa contra el dolor y la muerte. El médico técnico está ahí. Hay que luchar a toda costa contra el dolor y la muerte. Entonces tienen que decirle, oye, mira, no hagan encarnizamiento terapéutico, tranquilito, no hay que luchar a toda costa. Al mismo tiempo, cuando ve que no puede hacer nada, tira la toalla y se quita del medio. Porque ve que lo supera. Hay que tener cuidado con esa mentalidad técnica. No es luchar a toda costa contra el dolor y la muerte, sino el arte de adecuar la ciencia y las técnicas biomédicas al desarrollo y al bienestar integral de la persona humana. Cuando no se puede curar, hay que cuidar y aliviar. Y eso también se ha ido perdiendo en nuestro ejercicio de la medicina hospitalaria, tantas veces más técnica. Pero todos sabemos en el fondo que queda ahí un remanente, unas raíces, que no se puede identificar la medicina como una técnica. Y todos sabemos que el acto médico es un acto peculiar, es un acto de dos. Está el médico, que tiene su moral, su idiosincrasia, su conocimiento, y está el enfermo, con sus circunstancias. Aquí en los países latinos, la familia. En el mundo anglosajón interesa más que, bueno, a mí me dice usted la verdad y usted, yo no tiene que decir nada a la familia. Aquí, cuando te viene una familia, la familia pesa. Y si has sido una familia de gitanos, te la juegas allí en Andalucía. Aquí lo decidimos entre todos. Y tenga usted cuidadito. Es decir, al mismo tiempo, en Estados Unidos, a un enfermo le interesa encontrar un médico que le respete la autonomía. Todavía en el mundo latino, lo que nos interesa es encontrar un médico donde podamos confiar. Esa sigue siendo. Entonces, como vemos, este acto médico es fundamental, la relación médico-enfermo. Esto tendríamos una conferencia para ver cómo está la relación médico-enfermo, cómo tiene que ser y demás. Pero el acto médico también no solamente tiene esa solidaridad de relación médico-enfermo, donde no se puede anular a una de las partes, que sigue siendo importante una de las partes. Hay que tener también la disponibilidad de afrontar situaciones de sufrimiento interior, de acompañar, pero sobre todo la disponibilidad de contagiarse, como hemos visto en el SIDA, ahí en el COVID. Tantos médicos que parecían apestados en sus bloques de donde vivían, porque iba a traer la enfermedad, o personal sanitario. Pero tantos médicos, tantos personal sanitarios que cogieron el COVID porque estaban todos los enfermos. Es decir, eso nos ha puesto también el COVID, que como sabéis médicamente ha sido una mini pandemia. Yo que soy hijo, nieto y bisnieto de médicos, que he escuchado las pandemias buenas de cólera y de cosas allí abajo, bueno, pues yo me reía un poquito de esta pandemia donde nada más que afectaba a cierta población. No había niños, no había jóvenes, muy poquito. Pero sí nos puso sobre la mesa una serie de cosas. Lo mismo que el SIDA puso sobre la mesa también un tipo de medicina. Todo ese secreto médico, toda esa relación médico-enfermo en la cuestión del SIDA puso sobre la mesa si va bien la medicina desde el punto de vista de la temática anglosajona con el utilitarismo o tenemos que recuperar un poco las raíces de la medicina hipocrática de la cultura mediterránea. Esas infecciones nos han puesto sobre la mesa algunos temas, es decir, la disponibilidad en ese acto médico, la veracidad de la comunicación, otro dato importante,
Todos sabemos. No hay que decir la verdad, pero bueno, el que tiene delante tiene capacidad para escuchar la verdad. Todos sabemos los consentimientos informados. ¿Eh? Sí, sí, firma aquí, yo firmo, pero ¿sabe realmente lo que se ha firmado? ¿Tiene capacidad esa persona para saber lo que ha firmado? O cuando tú le dices a una persona lo que ¿tiene capacidad para asumir la enfermedad que tiene? Esto también hay, como veis, nos ha venido, yo hice mi tesis sobre posibilidad de una bioética mediterránea frente a una bioética anglosajona. Y entonces, ahí se descubre cómo la antropología, la visión, porque, mirad, tiene mucho que ver el anglosajón con el protestantismo y mucho que ver la cultura latina con la antropología griega y con la teología católica. Y ahí estamos metidos, porque aunque piensan algunos que la teología es una cosa del pasado, todos tenemos todas estas preguntas. De fondo hay una pregunta sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Cuando se habla de ética, cuando se habla de lo que está bien y lo que está mal, cuando nosotros actuamos, detrás hay como un horizonte de unas preguntas sobre Dios, sobre el mundo y sobre el hombre. Y eso sigue estando ahí. Por eso, la veracidad de la comunicación tenemos que tener también otro tema. Si queréis, lo vemos, cómo decir la verdad. ¿Qué verdad hay que decir? Para evitar tantas barbaridades que uno escucha después sobre la verdad. Te va a morir dentro de 3 meses. Bueno, eso no es un médico, eso es un adivino. Eso es otra cosa. No sabemos. Vuelvo a decir lo mismo. Hay todavía gente que están vivas, que según los libros y los adivinos tienen que estar muertos. Pues, es decir, siempre hay un componente. Eso no quiere decir que no hay que decir la verdad y que hay que romper con el paternalismo que teníamos en la cultura latina, indiscutiblemente. Pero bueno, no me voy a meter por ahí. Lo que estoy intentando hacer es la peculiaridad del acto médico, la peculiaridad de la medicina. Entonces, sin olvidarnos de esta peculiaridad, damos un paso adelante y vemos, ¿se ha transformado todo? Sí, se ha transformado. ¿Hay una nueva cultura? Hay una nueva cultura. ¿Hay una nueva mentalidad? Hay una nueva mentalidad. ¿Qué es lo que encontramos en esta nueva cultura de la posmodernidad? Podemos distinguir unos factores generales que van marcando nuestras pautas. Unos factores generales, por ejemplo, es el triunfo del razonamiento empírico. Es decir, hoy se impone el empirismo. No nos olvidemos que toda la técnica viene importada del mundo anglosajón. El mundo anglosajón. Por ejemplo, ya haciendo alusión a Marañón, os digo para que veáis cómo detrás está también la teología. Hoy sabéis que la biotecnología grande está en manos de Estados Unidos, de los judíos. Está en manos de los judíos. Lógicamente, el cerdo es un animal impuro. Al judío no le interesa el cerdo. El cerdo para que produce todos los males del mundo. Frente a la ternera, a los pollos hormonados que se pueden hacer en Israel, eso no hay problema. Sin embargo, te metes en la medicina francesa, los franceses tienen estudios científicos de que el cerdo bañado de vino es estupendo. Y entonces todo depende, pero como esa no nos viene, automáticamente, como decía Marañón, prohibir el jamón es una barbaridad de esos médicos que vienen de Estados Unidos, prohibir el jamón. El jamón siempre ha sido bueno. El jamón lo comía un pobre cuando el jamón estaba malo o el pobre estaba malo, pero siempre se comía jamón, porque era curativo, decía Marañón. Es decir, trato de decir cómo incluso las investigaciones están... Pero bueno, los factores generales, el triunfo del razonamiento empírico. Por eso solamente se puede conocer lo empírico, lo sometido a espacio y tiempo. Otros conocimientos ontológicos y demás no sirven. Este conocimiento empírico es el que está detrás, por ejemplo, sobre todo el tema del inicio de la vida, del final de la vida, que yo no me voy a meter, pero ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Como se ha quitado todo conocimiento ontológico, todo conocimiento que no sea el empírico, se ha tendido a negar el valor de otras disciplinas
Y cuando se descubre que los problemas, por ejemplo, de la muerte cerebral o el estatuto ético del embrión, no son solamente científicos, se crea un vacío y declarándose estos problemas como polémicos, subjetivos, de opinión personal, se tiende a solucionar por la vía jurídica, estableciendo leyes que definen lo que una supuesta mayoría social piensa o desea, y que por lo demás generalmente corresponden a las ideas filosóficas de los médicos y científicos interesados en trabajar en esas áreas. Es decir, la determinación de la muerte no la determina el médico. La determinación de la muerte lo hacen los filósofos. ¿Qué nos dice un filósofo? ¿Cuándo un organismo multiorgánico ha muerto? Y dice la filosofía, cuando hay una descoordinación de los diferentes órganos. Y ahora el filósofo le pregunta al médico, oye, ¿cuándo se produce esto? Y el médico dice, hasta hace poco el corazón era lo que determinaba esto. Ahora no, ahora sabemos que un señor, aunque esté funcionando el corazón, su cerebro puede estar descoordinado y hay una descoordinación de los órganos. Luego está muerto, entonces podemos trasplantarlo. Después ya empezamos a querer que si la corteza cerebral, que si el tronco del encéfalo, todo fue por intereses de los anencéfalos. Cuando aparecen los anencéfalos, dice, güey, aquí tenemos unos reservorios de órganos maravillosos. Así que está muerto cuando la corteza cerebral está muerta. Y dice, un momento, ¿hay descoordinación? No, tenga usted cuidado. Y aparece toda una polémica, y aparece toda una situación difícil. Bueno, después los anencéfalos se dan cuenta que como son tan poquitos, no trae negocio y se lo abandonan. Y se entra por otra vía para determinar la muerte. Pero hoy en día, hasta que no se produce la descoordinación y no aparece un fallo del sistema nervioso central, no podemos decir que está muerto para poder extirpar los órganos. Por eso no quitamos los órganos a un vivo muerto, no, a un muerto. Y lo dice la filosofía. Por eso la medicina tiene que estar abierta a otros saberes. Pero como otros saberes no valen, pues entonces queda en la opinión. ¿Pero qué es lo que pasa con la opinión? Está muy bien la opinión. Pero claro, este triunfo, al final, solamente la mentalidad empírica lleva a un triunfo del artificio. Y entonces la ética y todas las cosas va afuera. Y la tecnología pasa a tener un papel, no al servicio del hombre, sino que la relación del hombre con la naturaleza viene cada vez más pensada como el dominio del hombre sobre ella, que se traduce en el uso, el sometimiento y la manipulación de la misma. El conocimiento científico no es visto ya como un desinteresado deseo de conocer la verdad, sino cada vez más es considerado como un saber útil que debe dar al hombre un dominio cada vez mayor sobre la naturaleza. El saber científico es considerado un instrumento operativo. Ciencia es potencia. Y ahí nos encontramos. Claro, hoy nos vamos encontrando que la meta final es el transhumanismo. Pero para llegar al transhumanismo hay que subir una serie de peldaños. El transhumanismo es el deseo del hombre de ser como Dios está innato, lo llevamos los genes. Gracias a que venimos Adán y Eva, llevamos los genes, el deseo de ser como Dios. Y el hombre piensa que va a ser como Dios. La naturaleza puede ser modificada según mis deseos. Yo puedo dominar la naturaleza. Y eso plantea sobre una pregunta. El Papa Rico dice, Dios perdona siempre. El hombre a veces, la naturaleza nunca. Así que cuidadito con los atentados a la naturaleza. Que la naturaleza no perdona nunca. Quien planta una casa en un barranco de muchos años de sequía, que sepa que cuando llueva, el barranco tiene su propiedad. No nos rasguemos las vestiduras después. Es decir, en ese sentido, esa relación del hombre con la naturaleza viene más entendida como el dominio. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que implica este dominio? Pues nos vamos encontrando con una serie de problemas importantísimos porque se encuentra que tenemos capacidad de manipular la vida. Ya no manipular el medio ambiente, sino manipular la vida.
Y eso crea unas perspectivas éticas complicadas y cada vez más fácil. Yo siempre pienso en el bioterrorismo. Está el COVID, pero bueno, a unos terroristas son capaces de inmolarse, les importa tres pitos vender un virus y hacer lo que ellos quieran. Y cada vez más asequible. La bomba atómica necesitaba mucha tecnología. La biomedicina necesita poca tecnología, hasta cierto punto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este avance, la cultura tecnológica? Es el manipular la vida, o ha abierto unas posibilidades únicas, que por un lado son buenas y por otro lado hay que tener cuidado. Por ejemplo, las nuevas técnicas de reproducción medicamente asistida, que plantean todo el tema de la selección de embriones, de la congelación de embriones, plantea toda la pregunta sobre el inicio de la vida. Ahí está, lo dejo, el inicio de la vida. Todas las técnicas de fecundación plantean una serie de problemas jurídicos importantes. Es decir, yo lo estoy hablando con un magistrado, resulta que había una pareja de lesbianas que se había fecundado, pero una de ellas tenía relación con un hombre, con un amigo. La fecundada era esta, al final no cuajó el embrión fecundado, sino que se quedó embarazada del amigo. Cuando nace el niño, el amigo ve que se parece a él, pide una prueba de paternidad. Al pedir la prueba de paternidad, nos encontramos que precisamente era de él, no había cuajado lo otro. Ahora, claro, están registrados como pareja, es A y B, pero el hombre dice, yo quiero también registrarlo. Como le ponemos C, se plantea una serie de problemas jurídicos. Después se divorcian las dos lesbianas y hay que ver quién cuida con el niño. ¿Quién cuida al niño? Y ahí aparece también él que también quiere al niño. Es decir, como veis, este avance no es tan fácil como, venga, vamos a fecundar. Oye, que esto genera una serie de problemas. Están ahí. Los hijos que han sido por donantes de semen, ¿tienen derecho a conocer a su padre? ¿Sí o no? Eso se hace una vez para los médicos, para los abogados, pero bueno. Pero ¿tienen derecho o lo tienen derecho? Dice, si hay enfermedades genéticas, sí. Ah, vale. Si hay enfermedades genéticas, sí, si no, no. Bueno, estáis viendo que abre unos campos grandes de reflexión ética importantes. La posibilidad de prolongar artificialmente la vida, que ha hecho urgente la pregunta sobre los criterios válidos para suspensión y limitación del tratamiento. El desarrollo de nuevas tecnologías en relación a los trasplantes, lo que hablaba antes de los xenotrasplantes. Nuevas tecnologías. Ojalá pudiéramos tener las granjas de cerdo y poder trasplantar riñones y hígados sin parar a tantas personas, cuánto bien se le haría. La clonación, que plantea problemas de identidad del ser humano y de los motivos verdaderamente válidos para traer asistencia a un ser humano genéticamente idéntico a su progenitor. Hasta ahora todavía la clonación humana no sale. Las ratas y los hombres no pueden ser clonados todavía. Bueno, vamos a ver. Tenemos un concepto parecido quizás. Pero ya la clonación animal está planteando también problemas. Viene una epidemia y se lleva toda la cabaña animal, porque son todos, la diversidad genética era fundamental. ¿Veis todas esas cuestiones? Todo esto ha generado dos dudas. Una duda ecológica, esconde la certeza ampliamente compartida hoy de no poder dominar la naturaleza. Es decir, la imposibilidad de usar y manipular la naturaleza sin límite. Estamos con esa duda. O ya una sensibilidad ecológica. Ya se han dado cuenta de que no podemos manipular de esa forma la naturaleza. La duda ecológica. Y empieza a haber una cultura de desarrollo, todo el cambio climático, toda esta cuestión. Bueno, ahí estamos. Pero la segunda duda surge cuando el hombre descubre que en sus manos el poder de manipular no solo la naturaleza, del ambiente, de las plantas o animales, del ecosistema que constituye la casa del hombre, sino la propia vida, el hombre mismo, surgiendo la duda de si realmente la tecnología tiene la posibilidad de hacer libre al hombre.
Veíamos al principio como la tecnología es el deseo de ser como Dios, buscando y pensando una visión de Dios, que detrás de una visión de Dios también protestante, de Ockham y del nominalismo. ¿Por qué? Porque para ellos Dios es omnipotente y Dios hace lo que le da la gana. Y Dios dio los 10 mandamientos porque quiso. Lo mismo que dijo, no robará, podía haber dicho roba. Esa es una visión de Dios. Otra visión de Dios que dice, no. Dios no da los mandamientos porque le da la gana. Dios no podía decir, miente. Si el ser humano es ontológicamente, es social y es un ser social por ontología, Dios no puede decir miente. Dios ha tenido que decir no mentirá para responder a la naturaleza del ser humano. Por eso los mandamientos no es que Dios lo ha dicho porque le da la gana. Vemos ese. Por eso, ser como Dios, tantas veces cuando el hombre juega a ser como Dios, piensa hacer lo que me da la gana. Lo estamos viendo. Yo soy libre porque hago lo que me da la gana. Bueno, el problema es que te vas a encontrar que cuando mientes, te convierte, configuras tu ser en un mentiroso. Y si configuras tu ser en un mentiroso, nadie te cree. Y configura tu vida. Porque el hombre es el único animal que cuando actúa, configura su ser. No el león, que es libre para hacer lo que le da la gana con la leona y con los antílopes. No. El ser humano, la libertad del ser humano no es hacer lo que me apetece y lo que quiero, sino que cuando actúo configuro mi ser. Por eso, hoy, la cuestión profunda que tenemos sobre la mesa, la pregunta ética, la pregunta antropológica, ¿quién es el hombre? Si el hombre tiene un cuerpo, que es lo que dicen hoy, el hombre no es su cuerpo. Yo tengo un cuerpo y puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Sí, señor. Es verdad que tienes un cuerpo. Esta visión dualista del ser humano, yo tengo un cuerpo, es una visión dualista que en filosofía ya es muy antigua, no es una cosa nueva, nos encontramos otro elemento característico. La libertad viene determinada por el deseo, el placer, que es el hedonismo, otras connotaciones anglosajonas. El hedonismo. ¿Qué es mi felicidad? Hacer lo que me apetece. Mi deseo. Lo que yo deseo, eso es el bien. Y entonces aquí no más que hablar. El bien es lo que yo deseo. Entonces, el poder hacer es el criterio lícito o ilícito si a mí me da la gana. Aquí no hay que reflexionar sobre el bien, no, sino el deseo ya aquí. Por eso, pero al mismo tiempo vamos descubriendo que la técnica tiene también una dimensión política, ya que la investigación tecnológica requiere hoy una gran inversión de dinero que exige tener que elegir entre los recursos siempre limitados. ¿Quién decide? Para responder a esta pregunta es necesario tener presente el poder de la ciencia de la comunicación, que es capaz de poner en las manos de quien los controla el inducir los deseos funcionales. Es decir, no se producen bienes para satisfacer los deseos, sino que se producen deseos para satisfacer las exigencias de producción, llegándose así a poder afirmar que el hombre de hoy se encuentra realmente amenazado por la potencia que él mismo ha creado para ser más libre. Si en la modernidad se podía hablar de ciencia como una construcción, en la posmodernidad, esta se ha convertido en una empresa manejada con la lógica de la eficiencia y ordenada a una lógica de lucro. La tecnociencia ha devenido una empresa para la empresa. El productivismo pone a nuestra disposición de modo directo o encubierto una serie de artificios y tecnologías sin que nosotros podamos verificar si son necesarias para vivir mejor o para sufrir menos y sin que podamos cuestionar la ganancia o la pérdida social que resulta de ello. Es decir, aquí los médicos nos encontramos con unos grandes problemas. Basta, por ejemplo, la ley trans de obligatoriedad de hormonar a menores. Médicamente sabemos que es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad, médicamente. Demostrado que se vayan a los protocolos de Holanda, Dinamarca, vamos a Europa. Vienen de vuelta. Nosotros, por ley, se tiene que hormonar a menores. ¿Cómo?
Sí, sí. Y usted tiene la obligación de hormonar a menores. Oye, pero mire usted, le voy a producir unos huesos de cristal para mañana. Pero mire usted, es que el 70% de los menores que dicen que quieren transformar su cuerpo cuando llegan a la pubertad y a la adolescencia dicen que no. Pero esto, aquí no existe el bien ni el mal. Usted se calla, usted ejecute. Porque usted usted tiene que ejecutar los deseos de la persona que tiene usted delante. Entonces aparece, oye, mire usted, yo soy médico, yo tengo unos conocimientos científicos. Y aquí tenemos ahora la objeción de conciencia. No, la objeción de conciencia hay que ponerla ahí sobre la mesa. ¿Sabéis quién es el objetor de conciencia? Pero bueno, pues también tenemos la objeción de ciencia, además de conciencia. Porque la de conciencia se la saltan por encima, pero la objeción de ciencia no se la pueden saltar. Y ahí tenemos la objeción de ciencia y de conciencia. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de esa hormonación a niños que se está haciendo, o una intervención quirúrgica para niños. Oye, pero es usted, ¿todo por una ideología? No. Es decir, vemos cómo se quiere imponer una ideología olvidándose de la peculiaridad de la medicina, olvidándose de la ética y olvidándose que en el acto médico actuando y que el médico también tiene conciencia y que también tiene derecho a la libertad y que el médico también tiene. Otra cosa es que el médico que tú quieres eso, pues tírale para adelante, tú sabrás lo que hace. Tú sabrás, pero aquí hay que respetar a todo el mundo. En ese sentido, vemos cómo en este marco donde se encuentra el ejercicio de la medicina, su poder para manipular la vida y la amenaza que ésta supone para el hombre de hoy, no tiene más remedio que formularse y responder ciertas preguntas. ¿Existe una verdad o solo un decidir lo que es verdad? ¿Existe un bien en sí y por sí o bien solo un útil o inútil o placer y no placer? ¿El hombre es custodio de un sentido originario o es el creador de todo significado? ¿Qué significa ser libre? Ni qué decir tiene que estamos ante diferentes preguntas que atañen a lo más íntimo de la reflexión ética. De ahí que hoy más que nunca tenga sentido hablar de bioética, o lo que es lo mismo plantear si todo lo técnicamente posible se debe hacer o no. Es decir, se necesita reflexionar seriamente si el límite del hombre debe estar marcado por lo técnicamente posible. El hombre necesita pensar el modo de defender su dignidad. No entraré en todo el debate bioético, sino solo señalaré que hoy es posible descubrir